Bienvenidos, estimados auditores, teleescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Dicho esto, dar los agradecimientos especiales, primero que nada, a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire y que hace los enlaces técnicos para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. Por otro lado, a Marion Jara también agradecer la gentileza de estar masificando este video en las redes sociales, a pesar de toda la censura que nosotros tenemos por parte de Facebook. Somos el único medio que desde el día 1 de la llegada de esta pandemia, la llamamos nosotros acá en Chile, la verdad que hemos efectuado la resistencia, pero también hemos pagado nuestros costos porque hemos sufrido, vuelvo a reiterar, una censura brutal. Es por eso que nosotros le pedimos a nuestros amigos que se están conectando a este gran streaming, tal como lo habíamos anunciado por las redes sociales, que por favor vayan masificando este video. La idea es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. El día de hoy tenemos, por segunda oportunidad, una entrevista exclusiva para Chile, y qué mejor tenerla aquí en la www.radiomiradordelgallo.cl. Luego la vamos a presentar, señores. Tal como lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, saludar a Paulo Salinas también, que ya se conectó, estimado Paulo Salinas, por un lado. Así que vamos a presentar de inmediato a nuestra gran invitada de hoy. Ella es bioquímica, es doctora en inmunología y además tiene 2 postdoctorados. 2. Uno en la Universidad de Múnich y el otro en la Universidad de Barcelona, parece, o si no, usted me ratifica, estimada doctora Rosana Bruno. ¿Cómo está usted, doctora? Hola, buenas noches, Jorge. Qué gusto volver a estar dialogando y llegando a todo Chile, a toda su audiencia, y con Pablo también, y con Alejandro, bueno, ese equipo que ya lo siento familiar. Muy agradecida por la visita y bueno, sí, decía bien, Jorge, tengo un postdoctorado en Alemania y otro en Alicante, en España. Alicante, exacto, Alicante, España. Exacto. Aclarado eso, estimada doctora, muchas gracias y volver a reiterar nuestros agradecimientos por su tiempo. Sabemos que allá esto es en directo, sabemos que acá son las 22:23 minutos y allá en Argentina son las 23:23. Así que agradecer, doctora, su gentileza por estar con nosotros, con su mensaje de esperanza, con un mensaje desde la mirada científica, que usted es una voz autorizada. Saludar por otro lado a nuestro amigo, a mi partner, Paulo Salinas. Paulo, ¿cómo estás tú? Gusto en saludarte. Hola Jorge, lo más bien aquí. Alejandro, doctora, buenas noches. Un gusto estar aquí. Llegué un poco a último momento, pero me integro, más bien dicho, a esta conversación que sin duda va a estar muy, muy interesante. Hola, buenas noches, Pablo. Así es, pues además que la doctora. Me gusta. Además que la doctora Rosana Bruno ha estado en el ojo del huracán últimamente, y lo estábamos conversando en off, porque la verdad que bastante revuelo han tenido por lo menos muchos videos de ella acá en Chile, especialmente uno de Radio Continental. Así que la verdad que para nosotros es un orgullo contar por segunda vez con la presencia de la gran doctora Rosana Bruno. Y bueno, vámonos de lleno, doctora, a lo que nos convoca. Doctora, quisiéramos partir de la base de este tema del SARS-CoV-2 o los coronavirus que le llamamos nosotros. Desde que la humanidad es humanidad, ¿siempre han existido este coronavirus con nosotros, doctora? Es una pregunta bastante difícil, también un poquito filosófica y un poquito científica y un poquito depende del punto de vista donde se lo analice. A ver, nosotros tenemos conocimiento de que los coronavirus están infectando a todos los seres humanos y a los animales, a todos. Aves, mamíferos acuáticos, es decir, hay coronavirus en el ser humano que producen enfermedades respiratorias y también producen enfermedades gastrointestinales, pero también hay coronavirus en el ganado, ovino, porcino, en las gallinas, en todos los pajaritos, hasta en las ballenas y en los delfines, camellos, murciélagos,
Los coronavirus siempre han estado infectando a sus huéspedes naturales y, bueno, la posibilidad de que hubieran estas zoonosis, que hubieran estos saltos de especie, de una especie a la otra, es lo que es más difícil, lo que requiere unos cambios o unas mutaciones que son difíciles de explicar en algunos casos, que salte de un murciélago al hombre o que salte de un camello al hombre, eso es lo más difícil, ¿no? Porque, sobre todo porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos convivido con perros, con gatos, y los virus de esos animales no saltan al hombre. Nosotros no sufrimos un moquillo por convivir con una mascota. Entonces, bueno, eso es lo que, según quién lo analiza y según en qué contexto lo ponen, piensan que este coronavirus SARS puede haber escapado de un laboratorio en el que se estaba trabajando, lo mismo que los primeros, ¿no? El primer brote de SARS, que fue en el año 2002, en China, en Guangdong, bueno, hubo un brote que se llamó SARS por síndrome agudo respiratorio severo, que fue una neumonía así, atípica, y produjo unas cuantas muertes, por lo menos 800 fallecidos hubieron de esta neumonía, pero afortunadamente, aunque llegó a otros países, no se expandió mucho, se autolimitó, y aunque también se inició toda esta carrera por la vacuna, en ese momento el brote desapareció solo, se autolimitó y se quedaron con la vacuna en investigaciones, pero no prosperó. Y siguieron todos estos años haciendo investigaciones en coronavirus de murciélago. Después, en el 2012, hubo un brote de otro coronavirus que saltó de un animal al hombre, que fue de los camellos, y fue el MERS, y sucedió en Arabia Saudita, y también produjo unas neumonías, también atípicas, con coagulopatías, y también salieron a la casa de la vacuna y a la identificación del virus, pero también quedaron muchas cosas inconclusas, porque la epidemia también desapareció sola, se autolimitó, no se siguió propagando, y bueno, tampoco se pudo demostrar, porque había personas que tenían camélidos, que tenían camellos, pero no sufrían la infección, y también se intentó seguir un poquito la ruta de si había algún otro huésped entre medio, entre el camello y el hombre, pero no se terminó de esclarecer. Entonces, si pensamos que los virus han evolucionado junto con nosotros de la misma manera que otros microorganismos y forman parte de nuestro bioma, de toda esa masa de microorganismos que nos colonizan, que viven con nosotros y que evidentemente alguna función deben cumplir, como las bacterias en el intestino, las bacterias en la piel, y además que nuestro cuerpo también ya está preparado con, en las lágrimas hay bactericidas, hay en la saliva también, es decir, nosotros tenemos nuestro sistema defensivo para mantenernos en equilibrio con toda esa flora que aparentemente podría ser normal y que en determinado momento se puede desequilibrar y puede producir patología. Bueno, así que es una discusión, una pregunta muy difícil y una discusión que me parece que va a seguir y que queda abierta y que se va modificando la respuesta a medida que se va conociendo más de este virus, de su secuencia y, bueno, que se va teniendo información científica un poquito más sólida. Perfecto, doctora. Usted hablaba de que efectivamente este virus se ha secuenciado, pero aislado científicamente se encuentra. Bien, esa es una pregunta que ha causado sensación en Argentina. Casi me han dilapidado por decir en un medio que era demasiado apresurada la vacuna cuando todavía no se habían cumplido todas las etapas anteriores que son necesarias cuando surge una enfermedad nueva. Es muy importante que si esa enfermedad es producida por un patógeno, el patógeno sea identificado y se cumplan una serie de postulados, que son los postulados de Koch y de Rivers para enfermedades virales, en los cuales usted, lo primero es que tiene que encontrarse el microorganismo
que usted quiere asociarlo con esa enfermedad, tiene que encontrarse en los individuos enfermos, pero no encontrarse en los individuos sanos. Porque si el patógeno está tanto en sanos como enfermos, entonces no puede estar causando la enfermedad. Ese es el primer postulado de Koch. Muy bien. Además, el microorganismo tiene que ser aislado del enfermo y puesto en un cultivo para ser identificado. A partir de ese cultivo tiene que poder infectarse a un modelo animal o a otra persona que está sana y causarle la misma enfermedad. Y de ese enfermo hay que volver a aislar el patógeno y tiene que ser igual al patógeno del primer enfermo. Esos eran los postulados de Koch. Luego, para enfermedades virales, se extendieron esos postulados, esos pasos científicos para identificar un patógeno con una enfermedad, y vinieron los postulados que se llaman de Rivers, en donde son 6 postulados los de Rivers, y dicen que, bueno, siempre los virus deben encontrarse en los enfermos, pero no en los sanos. El aislamiento de los enfermos tiene que ser producido y tiene que tratarse de infectar células, en lo posible células del propio enfermo, y si no se puede, células de un cultivo celular de otro animal. Tiene que pasar la prueba de la filtrabilidad. ¿Qué es eso? La prueba de la filtrabilidad es pasar los fluidos que se saquen del enfermo, en este caso si es una enfermedad respiratoria, un lavado bronquialveolar, un aspirado bronquialveolar, tiene que pasarse por unos poros tan finitos, tan finos, que solamente pasan las partículas virales y arriba quedan todas las células de la persona, otras bacterias, otros detritos celulares, y solamente tienen que ser filtrados en esos filtros las partículas virales. Entonces las tendría aisladas. Eso es aislar, mediante filtración. Luego, si quiero, porque he pasado una gran cantidad de líquido a través de los filtros, puedo hacer una centrifugación para concentrarlo con un gradiente que se llama de glucosa para poder tenerlos a todos juntos en una misma capa, y a partir de esa capa se recogen y entonces tengo los virus filtrados y concentrados, que son partículas virales ultra puras. Con eso me voy al microscopio electrónico y le saco una foto. Con eso me voy a sacar material que hace una secuenciación del genoma para ver qué tengo. O también me voy a un cultivo celular, las pongo en cultivo y trato de infectar el cultivo celular y ver el efecto citopático y repetir el proceso y utilizar esos virus cultivados para infectar modelo animal o para hacer lo que quiera. Muy bien, cuando yo dije en la entrevista que esos pasos no se han cumplido porque el virus no ha sido aislado, bueno, quisieron llevarme a la hoguera, pero en realidad es así. Los propios autores que publicaron las primeras secuencias del coronavirus, cuando se identificó este coronavirus como el agente causal de la enfermedad en Wuhan, si uno va a esos artículos, por lo menos los 4 primeros, ellos mismos dicen que los virus no fueron aislados. Directamente tomaron muestras de los pacientes que estaban con la neumonía, sacaron material genético y lo llevaron a secuenciar. Por lo tanto, ninguno puso una foto, porque no podían poner foto porque no habían hecho ese proceso de filtración y de concentración para tener gran cantidad de partículas virales y llevar al microscopio. Si alguien consiguió una fotografía de algo aislado, la encontró en el pulmón. Pero fueron directamente a hacer el genoma. Lo que pasa que no se cumplieron esos pasos. Y le puedo decir los nombres de los 4 artículos, porque, mire, justamente los tengo aquí. Uno de los autores fue Puterman. Él hizo el aislamiento, la secuenciación en 10 pacientes, pero si usted va al artículo, no aislaron virus, solamente obtuvieron el material genético y lo llevaron a secuenciar. No cultivaron los fluidos en las células, utilizaron células de riñón de mono, pero no filtraron, y además
en 4 de las 10 muestras encontraron metaneumovirus. O sea, había un coronavirus y un metaneumovirus. ¿Cuál es la causa de la neumonía? No sabemos. Cualquiera de los dos puede estar causando porque los dos están en el individuo enfermo. El otro artículo fue de Drosten, no aislaron virus y además entre los pacientes en uno encontraron paramyxovirus junto con coronavirus. Acá tenemos otra vez 2 virus. ¿Cuál de los dos está causando la patología? No se sabe. Tampoco probaron filtrabilidad, con lo cual las partículas virales enteras del paciente no las aislaron. El otro fue Kisiasek, el otro autor, no aislaron virus, solamente material genético, cultivaron en células Vero, intentaron inocular ratones, nunca filtraron y bueno, dijeron que habían secuenciado coronavirus. Y el último fue de Malik Peiris, el último autor, tampoco aislaron virus, trataron de cultivar en células de riñón de mono y no probaron filtrabilidad. Entonces, acá es donde viene la duda y se une con la pregunta anterior. Si yo saco material genético de toda una muestra respiratoria y pongo para secuenciar un virus que yo estoy buscando, coronavirus, pero no busco para secuenciar todos los otros virus que pueden estar en ese viroma, en esa muestra, en toda esa flora bacteriana y viral que forma parte de un pulmón enfermo, puedo estar sesgando la información y puedo estar atribuyéndole todo a un solo virus cuando quizás hay otro que está o complicando o coinfectando o siendo el origen de todo y yo se lo estoy atribuyendo a este. Entonces ahí es donde yo me refería de que no se cumplieron todos los pasos científicos de filtrabilidad y de concentración y por lo menos quizás por eso tampoco no hemos visto una foto de coronavirus de pacientes buena como la que hace mucha gente pide. Ahora supe que hace poco sí se publicó en Estados Unidos a partir de 2 pacientes, sí que se cumplieron todos los pasos a partir de 2 pacientes con la neumonía y esos autores sí depositaron el virus en un repositorio viral, hicieron la secuenciación y están disponibles para quien quiera hacer experimentos y seguir. O sea que, bueno, de alguna manera se apresuró a decir que el nuevo agente productor de esta neumonía era un coronavirus. Podemos perdonarlo o podemos decir, bueno, está bien porque había urgencia, porque estaban muriendo, porque se tardaron mucho en realidad en anunciar que había este brote y que se estaba muriendo gente. Se tardó mucho China y tardó mucho la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, podemos decir que no se hicieron las cosas muy bien, pero que en el camino se podrían haber ido acomodando. Perfecto. Ahora, doctora, antes de darle el pase a Pablo Salinas, yo quisiera terminar esta ronda de preguntas por mi parte, digamos, solamente preguntándole lo siguiente. Es categórico, digamos, lo que usted afirma, en términos de que aquí hay varias situaciones que son anormales. Primero que nada, un examen que es la PCR, que en definitiva arroja muchos falsos positivos. Por un lado, sabemos que la PCR en cierta medida no mide la carga viral, yo no soy médico, pero es por lo que uno en cierta medida ha ido investigando por cuenta propia. Sabemos que no amplifica, no mide carga viral, pero amplifica ADN, digamos. Ahora, por otro lado, acá en Chile hay médicos que dicen lo siguiente, dicen, mire, acá efectivamente la PCR no mide carga viral, pero amplifica el ARN del virus. Entonces, dicho esto y escuchando lo que usted plantea, doctora, ¿de qué virus estamos hablando? Si aún no está aislado científicamente, a lo mucho está secuenciado. Entonces, ahí se da totalmente un relato que no condice con lo que plantea usted. Usted es una voz autorizada, doctora, por un lado. Y por otro lado, preguntarle, doctora, si realmente este virus se transmite de persona a persona o anda en el aire. ¿Por qué lo pregunto? Porque acá las medidas por el tema del uso de la mascarilla especialmente son muy duras porque acá se ha instaurado de que el virus anda en el aire y hasta donde yo sé esto no anda en el aire, a lo mucho, y si es que se pega de persona a persona. Doctora.
Y en el aire el virus no anda, porque el virus necesita estar infectando un huésped, un ser humano o un animal. Entonces, el virus en el aire no aguanta, porque aparte se desintegra porque es material genético y no soporta. Tampoco soporta las temperaturas. Entonces, en cuanto viene el calor, también tiene una vida mucho más corta. Existe en la medida que tiene un huésped, es decir, que está en una persona. Si esa persona lo está incubando y ese virus le está haciendo una infección y el ser humano está defendiéndose con su sistema inmune de ese virus, mientras se está dando esa lucha entre el virus que quiere entrar y el sistema inmune de la persona que no quiere dejarlo entrar, el virus puede estar intentando replicarse y si gana, si vence al sistema inmune de la persona, ahí se replica y en estornudos o en unos síntomas de tos, de dolor de garganta, estornudos, catarro, resfríos, bueno, ahí sí que se puede pensar que hay una carga viral que es suficiente para contagiar a otro a través de la saliva o a través de las secreciones. Eso puede ser, pero que una persona sin síntomas esté contagiando, eso no es así y además se ha demostrado en un estudio en el cual colocaron a una persona positiva para el test y que supuestamente tenía carga viral con 455 personas, con las cuales le hicieron compartir hasta 4 horas. Y no lograron que esa persona asintomática, que era positiva y que tenía carga viral, pero que no tenía síntomas muy marcados, no lograron que contagiara a uno. Y estuvo en contacto con 455 personas. Entonces eso quiere decir que la teoría de que la persona asintomática contagia es muy difícil de comprobar. Perfecto, perfecto. Sí, ahí ya queda desvirtuado en cierta medida el término creado por la OMS, que en definitiva es una artimaña, se puede decir, para confinar a la gente que está sana, que realmente es sana. Claro. O sea, en realidad, el término asintomático, o uno está enfermo o no está enfermo, pero no existe. Ese enfermo asintomático no existe. Eso es una cuestión que es una contrariedad. Porque cuando la persona empieza a tener los síntomas, ahí quiere decir que el virus está ganando, que tiene carga viral. Y si esa carga viral alcanza para enfermarlo a él, también alcanza para contagiar a otro. Pero si la carga viral es tan baja, porque mi sistema inmune me está protegiendo, es tan baja que no alcanza a enfermarme a mí, no puedo enfermar a otro. Es una cuestión lógica, ¿no? No se puede hablar de un enfermo asintomático o de un sano con síntomas o de un desnudo con las manos en los bolsillos, es lo mismo. Son cuestiones lógicas, ¿no? De conceptos que no se pueden mezclar. O estoy sano o estoy enfermo. Y ahí es donde no se cumple tampoco el primer postulado de Koch. Si el microorganismo está en los sanos y está en los enfermos, eso no puede ser, porque entonces no está causando la enfermedad. Bueno, todo esto, Jorge, está abierto y está en la investigación, porque todavía se está investigando cuál ha sido el mecanismo etiopatogénico de la enfermedad. ¿Por qué hay esa coagulopatía? ¿Por qué hay esa inflamación tan marcada? No tiene mucho aspecto de una enfermedad viral. También tendría que responder a los antivirales, y sin embargo los antivirales no están siendo muy útiles. En realidad son más útiles los antiinflamatorios, es decir, lo que para la inflamación. Entonces, en la medida que se esclarezca el mecanismo, también vamos a tener claro cómo es el accionar del virus, si acaso no fue, como se está planteando, una interferencia viral, una facilitación por la vacuna de la gripe, sí, que es uno de los mecanismos que se está barajando, que en realidad este SARS puede ser un SARS que venía desde el primer brote, desde el año 2002,
y que circulaba haciendo una patología que era leve, como un resfrío o como una gripe, y que convivía con nosotros, ¿no? Que se había seguido circulando, no bajo la forma tan grave del síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? Ese SARS, sino que quizás eran coronavirus que estaban circulando haciendo una patología de resfríos o de gripes. Y que la vacunación puede haber hecho una facilitación, puede haber generado una respuesta inmunitaria en las personas vacunadas que en lugar de dar que dan dos tipos de anticuerpos neutralizantes que pueden directamente parar el virus cuando yo tengo contacto, reinfección con el virus, pero también anticuerpos que se llaman facilitadores, que frente al contacto nuevo con el virus, en lugar de protegerme, me desencadenan una enfermedad mucho peor. Y eso es lo que se ha visto con los coronavirus en todas las vacunas experimentales que han intentado obtenerse en los animales. Todas las inmunizaciones con coronavirus producen esos dos tipos de respuesta: anticuerpos neutralizantes, pero también anticuerpos facilitadores. Es decir, anticuerpos que cuando me vuelva a tomar contacto con el virus salvaje, me vuelva a infectar, puede ser que desarrolle una enfermedad mucho peor. Y esto se está estudiando, se están viendo en las autopsias, se están viendo en las personas que fallecieron en Italia, en España, si se podía acreditar la vacunación, en qué año habían sido vacunados, si habían sido vacunados dentro del mismo año, si acaso las vacunas por error no tenían coronavirus porque habían sido producidas in vitro y esas vacunas de la gripe habían arrastrado coronavirus y entonces al colarse con la vacuna las personas habían quedado sensibilizadas y al tomar contacto con el virus en el invierno hicieron esta enfermedad mucho más grave. Todo esto son hipótesis, todo esto no es una verdad acabada. La ciencia se mide por hechos y las interpretaciones se pueden ir cambiando en la medida que vayan apareciendo nuevos hechos que van trayendo luz y que van esclareciendo. Así que todo esto se tiene que tomar con pinzas y hay que esperar los resultados. Se están haciendo anatomía patológica de autopsias de las personas que fallecieron. Ya los patólogos están diciendo en Europa que no encuentran coronavirus en las muestras. Alemania e Italia. Sí. Eso es un dato muy importante. Y también patólogos de Bulgaria, o sea, en varios países del mundo que ya llevan un buen número de muestras analizadas, no encuentran coronavirus en las muestras respiratorias, en las biopsias, en las autopsias. Entonces, no hay una carga viral dentro del pulmón que justifique la patología. Hay otro mecanismo que es inflamatorio, con coagulopatía y con marcadores de inflamación, y por lo tanto cede a la inflamación, a los mecanismos con antiinflamatorios, con corticoides. Bueno, esa es otra buena noticia, ¿no? Que todo el esclarecimiento de este mecanismo de acción está explicando el por qué algunos tratamientos no funcionaron al principio, porque se pensaba que era una cosa y no lo era. Pero ahora ya se ha avanzado mucho, se ha reducido la letalidad, ya no es la letalidad que se pensaba. Repito una y otra vez que los médicos ya han aprendido a tratarlo, de que hay muchos ensayos clínicos en este momento en distintas partes, bueno, sobre todo en donde hay focos, ¿no? Como en España, como en Latinoamérica. Aquí tenemos varios focos en Argentina, en Perú, en Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile también. Entonces, bueno, se están haciendo ensayos, se está aprendiendo y hay resultados muy buenos. En Argentina, un equipo de médicos de Córdoba, dirigidos por el doctor Dante Beltramo, probaron un protocolo de nebulizaciones con ibuprofenato de sodio, creo que lo había comentado anteriormente. Sí. Hacer nebulizaciones, sí. Bueno, los resultados son impresionantes. Han tratado pacientes moderados y graves, han dirigido el tratamiento a nebulizar esos pacientes
y casi con un resultado de mejorías de recuperación del 100%. Es decir, ellos dicen que en 24, 48 horas los pacientes están respirando otra vez. Y están estudiando los mecanismos de acción por los cuales el ibuprofeno, aparte que se sabe que es inflamatorio, aparentemente está impidiendo que se haga esa trombosis, está interfiriendo en el mecanismo y ayuda a los pacientes a respirar. Entonces, todo eso es esperanzador porque son tratamientos locales, son tratamientos baratos, son tratamientos prácticamente sin riesgo, sin efectos secundarios. Son locales de médicos y de equipos nuestros, latinoamericanos, y bueno, con el consentimiento de los pacientes que se encuentran en esa situación, que llegan a una terapia intensiva o con una dificultad respiratoria y que aceptan formar parte de esos estudios, que eso es también valiosísimo, porque ya no está solamente los médicos que se deciden a hacer un tratamiento alternativo, ellos siempre fieles a salvar vidas, sino que además el paciente que está poniendo su cuerpo y que está consciente de que no puede respirar. O sea, esto es muy, muy importante. La patología existe, es una patología nueva, distinta, es una neumonía que afecta a los dos pulmones, verdaderamente se asfixian. Entonces, aunque afortunadamente solamente el 5% que llega a ese estado grave y menos del 2% fallece por complicaciones, afortunadamente los tratamientos están funcionando y esa letalidad va cada vez más baja y ya se calcula que a nivel global es del 0,2%. Eso quiere 0,2. decir 0,2. Eso quiere decir que 2 de cada 1000 pacientes fallecen por complicaciones. Entonces, O sea, aquí, bueno. doctora, perdón, aquí, doctora, estamos hablando, perdóneme, que efectivamente tiene menos letalidad que una influenza. Claro, la influenza se considera un 0,6% la letalidad. Entonces, sí, o porque los tratamientos están siendo muy efectivos, o porque han sabido controlar y llevar la enfermedad, han dejado de usar respiradores, que era una de las cosas que también era contraproducente. Entonces ya hay un manejo clínico mucho mejor. Bueno, todas estas son buenas noticias, son muy buenas noticias y, y bueno, esperamos que ellos Esto va a sigan marcar, haciéndolo. sí, esto va a marcar un antes y un después, así que Claro. muy clarificadora su respuesta, doctora Roxana. Bueno, decirle a nuestros auditores que estamos en compañía junto a la doctora Roxana Bruno, quien es bioquímica y además tiene doctorado en inmunología. Una voz autorizada hablando de este tema de la pandemia. Adelante, estimado Pablo Salinas. Doctora Bruno, mire, hace pocos días, ¿me escucha, no? Sí, Sí. perfecto. Hace poquitos días escuché una entrevista que le hicieron, muy reciente en la televisión, un canal independiente en Francia, al famoso, bueno, ya era famoso, pero ahora es más famoso todavía, es una especie de estrella de la comunidad científica, Luc Montagnier, que es un señor que yo no es que le voy a aprender necesariamente velas, voy a decir todo lo que él dice, toda vez que ganó el Nobel, todo lo que él dice es sacrosanto y es ley. Pero él insiste, hace 3 días atrás, fue esta entrevista, él insiste muy suelto cuerpo o muy firme en sus conceptos de que él tiene, y eso sí yo no lo pongo en basta, tiene toda una vida dedicada a la virología, a estar revisando virus en forma muy, muy exhaustiva, muy precisa, como poco en el mundo, me atrevería a decirlo, pero él insiste en que este supuesto nuevo virus, yo qué sé cómo llamarlo, este SARS-CoV-2, es un engendro artificial que tiene inserciones claras, o no sé si tan claras, porque él tampoco lo dice así, hay que ser taxativo en esto, pero que él todo lo empuja, él como un investigador de peso, lo empuja a suponer de que tiene que ver con inserciones del VIH. Esto yo escuchando atentamente sus palabras respecto a esta sintomatología tan peculiar de este nuevo coronavirus, ¿tendría alguna lógica
atribuir a esta cosa tan sui generis que usted nos está relatando como obra este nuevo virus, que eventualmente fue artificial. Se lo digo yo porque Luc Montagnier y él insiste en que el virus es artificial. Si el virus... ¿Me escuchó, doctor? Sí, perfecto, escuché perfecto. Pablo, si el virus es artificial... ¿Perdimos? ¿A mí me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Si el virus es artificial, como dice Luc Montagnier, si es escapado del laboratorio, que se escapó por error, si es que estaban produciendo una vacuna y por error del laboratorio de Wuhan se escapó, que haya sido un accidente de laboratorio, eso lo van a tener que explicar ellos, ¿no? Lo van a tener que explicar en Wuhan, porque en algún momento se va a pedir explicaciones. Es importantísimo pedir explicaciones. A ver qué pasó, porque es realmente muy poco creíble que el virus haya saltado de un murciélago al hombre. Porque la proteína S, que es la proteína de las espículas, de las puntas que tiene el virus, esa proteína S le da una especificidad de receptor. Y en el caso de los virus de murciélago no utilizan el receptor ACE2, que es el homólogo de la enzima convertidora de angiotensina. Aparentemente, ese sería el receptor que utilizaría en pulmón humano, pero no es el receptor en murciélago. Entonces, ¿cómo un coronavirus de murciélago hace ese cambio o esa mutación para poder hacer uso de un receptor que no está en el murciélago y está en el ser humano? Ahí tiene que ocurrir algún cambio genético que le permita ese salto, lo cual es raro, o puede ser que se estaba trabajando en el laboratorio de virología de Wuhan con coronavirus de murciélago, porque eso también es así. Ellos venían desde el año 2000 recolectando virus de murciélago, de las heces, de los murciélagos de distintos lugares de China, y también el equipo del Dr. Drosten en Alemania venían haciendo relevamiento de todas las especies de coronavirus de murciélagos en Europa, en distintos países de Europa, venían aislando, cultivando en células de cultivo in vitro, y después los secuenciaban y hacían los estudios de esos genomas y los publicaban. Entonces, desde el año 2000 en adelante, hay un montón de publicaciones. Y eso quiere decir que ellos estaban trabajando con coronavirus, que estaban de alguna manera enseñándole al coronavirus de murciélago a afectar células a través de un receptor ACE2. Porque están publicados esos trabajos y esas secuencias virales están publicadas y patentadas. O sea, en ese laboratorio se trabajaba con coronavirus de murciélago y se cultivaban. Y además, en el año 2016, Zheng Li, que es la directora de ese laboratorio, que es la que trabajaba con todos estos virus de murciélago, publicó en el 2016 una secuencia de un nuevo coronavirus que supuestamente dijo que iba a ser muy patógeno, que comparte un 98,7% de homología, o sea, son hermanitos gemelos con el coronavirus aislado de las neumonías de Wuhan. Entonces, cuando uno compara la secuencia que estaba depositada en la base de datos publicada por el laboratorio de Wuhan en el 2016 con la secuencia del coronavirus que se saca de las muestras pulmonares, tienen tanta homología que uno dice, es el mismo virus que se escapó, le cambiaron el nombre, pero ya estaba de antes, o sea, por eso creo que cualquiera que haya hecho esas alineaciones, como yo las hice, porque yo también lo he hecho, piensa que puede haber sido un error.
que eso no puede haber sido una zoonosis natural, que puede haber sido un error de un virus que se escapó del laboratorio en donde estaban procesando ese tipo de patógenos. Ahora, esto, vuelvo a repetir, como dije antes, son nuevas hipótesis que se tienen que seguir estudiando y tendrán que dar explicaciones y habrá que seguir rastreando, digamos, las huellas digitales de donde se originó ese virus. Pero que existe, existe. Las neumonías existen, son distintas a las demás. Y bueno, no vamos a negar que falleció mucha gente. Y bueno, lo que podemos decir es que hayan perdido mano y que por lo menos aprendamos algo, aprendamos a tratar, a salvar vidas y aprendamos a entender qué está pasando para que se produzcan estas zoonosis, si hay desequilibrios en las ciudades, si hay superpoblación, si hay falta de vigilancia de los laboratorios de alta seguridad, si son accidentes, si son, bueno, no sé. Yo no puedo ni dar fe de lo que dice Luc Montagnier, lo único que yo puedo decir es que yo alineé los genomas y sí encontré similitud con coronavirus de murciélago aislados por laboratorios de distintos lugares. Entonces ahí la respuesta la tienen que dar ellos, porque los tenían publicados y secuenciados a virus que son gemelos. No sé si responde, Pablo. Sí, perfectamente. Tenía unos leves problemas de conexión, pero escuché perfectamente y atento. Mire, le voy a hacer otra pregunta. La Sociedad Argentina de Inmunología no le responde a usted directamente, sí, no la menciona, pero de una otra manera el comunicado, la respuesta que da son en gran parte en base a sus declaraciones. ¿Qué le parece esa respuesta que da la Sociedad Argentina de Inmunología, que entre otras cosas, a grosso modo, como que descarta gran parte de las declaraciones que usted ha dado en el último tiempo, con, por ejemplo, lo que tiene que ver con que justamente lo que hablaba al comienzo, en las preguntas que le hizo Jorge, con que este SARS-CoV-2, por ejemplo, no ha sido aún aislado, de que no existen modelos animales donde se haya reproducido la enfermedad y una serie de cosas de ese tipo. ¿Qué opinión le parece a usted como profesional la respuesta que da la Sociedad Argentina de Inmunología? Bueno, lo primero que a mí me pareció es que eso no venía de la Sociedad Argentina de Inmunología porque no venía firmado, y cuando uno da una respuesta de ese tipo, descalificando las afirmaciones de otra persona, tiene que dar su nombre, su matrícula profesional, su currículum o su trayectoria para decir, esto lo refuto desde esta experiencia con mi nombre, con mi apellido y dando la cara como lo hacemos todos, ¿no? Porque yo cada vez que doy una entrevista digo mi matrícula y mi profesión, mi nombre, dónde estoy. Entonces, eso es lo que uno espera si se va a refutar los dichos de otra persona. Primero lo descarté, como que no podía ser que viniera porque no tenía firma. Y también porque todas las respuestas eran muy flojas, eran muy vagas, en el sentido de que salir a refutar de que no se ha aislado diciendo que se ha secuenciado, estamos hablando de cosas distintas. Yo estoy hablando de filtrar virus, ultracentrifugar, y a partir de virus ultrapuros hacer el genoma, y ellos están hablando de secuenciar, que es obtener el ADN de una muestra respiratoria y mandarla a un secuenciador. Muy bien, sí, yo puedo aislar ese virus, pero yo estaba hablando del cumplimiento de los postulados de Koch con lo fundamental, que es filtrar las partículas virales. Luego el otro punto que ellos dicen que es erróneo es los test. Ellos han salido a decir que los test sí son específicos y que sí discriminan SARS-CoV-2. Yo cuando digo que los test no son específicos, lo digo desde mi propio estudio, que lo hicimos junto con
un grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, que es el equipo con el que yo trabajo, con el que nosotros estamos siguiendo toda esta pandemia, y nosotros vimos que por la homología, los reactivos no discriminan SARS-CoV-2, sino que amplifican todos los SARS. O sea, que si se trata de un SARS que viene circulando de antes, o si se trata del nuevo SARS que apareció en Wuhan, eso no está discriminado por el test. Y además vimos que había reacción cruzada con otros coronavirus de tipo no SARS que hacen el resfrío común. Entonces, ese test es inespecífico, porque no me sirve el test solo para asignar como caso de COVID. Caso de COVID es otra cosa. Es un paciente que tiene una clínica patognomónica, que tiene una clínica de neumonía bilateral atípica con coagulopatía, que además tiene un nexo epidemiológico con un brote, con un enfermo que ha estado en contacto o que viene de una zona de brote de otros enfermos, y además tiene un test positivo. Si usted utiliza el test de PCR en el contexto clínico con todos esos criterios, el test le sirve para decir, sí, puede ser COVID. Pero cuando usted sale a hisopar o a hacer el test a personas sanas, entonces allí le da un positivo y usted no sabe si ese positivo es un virus que está en el viroma respiratorio por un resfrío común, si es un SARS que se ha contagiado o que es un SARS que está y que no produce síntomas, o si es una secuencia cromosómica propia, porque yo he visto también que hay reacción cruzada con genes propios. Entonces, si el lavado o el hisopado lleva muchas células del propio paciente que se meten en el mismo tubo de reacción y se aíslan, se le agregan enzimas, se le agregan detergentes y se aísla todo el material genético, ahí estamos mezclando material genético de las bacterias, de los virus y de las células del paciente. Entonces ahí ya puede haber reacciones cruzadas con otros virus, con genes del propio paciente, y de hecho he visto que hay reacción cruzada con virus sincitial respiratorio, aunque no es tanta la complementariedad de los dos cebadores y de la sonda para dar reacción, pero sí pueden interferir en la reacción, consumir los reactivos y dar también un falso negativo. Es decir, es un test que da tanto falsos positivos como falsos negativos, por lo tanto, solo per se no puede ser utilizado como diagnóstico. Sin embargo, habrán visto que aquí en Argentina se dijo, todo test positivo es COVID, todo resfrío es COVID, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces así se inflan las cifras y hay una curva de contagiados que no termina más, pero de esos contagiados no se correlacionan con realmente los casos de neumonía. Entonces ahí hay un problema. El test no está siendo específico, el test está detectando otra cosa. Todo eso no es COVID. Sí. O sea que lo han refutado de una manera taxativa y dogmática de que el test discrimina, cuando nosotros hemos visto perfectamente que no, y cuando ellos mismos no pueden explicar que tenemos 270.000 o 280.000 test positivos en Argentina, pero el número de neumonías es bajísimo. Entonces, ¿qué son? Y además el número de recuperados también es altísimo. Entonces, ¿qué son todos esos test positivos? Falsos positivos, resfríos comunes, otros SARS. No se puede hablar de especificidad del test con esa liviandad, porque no está demostrado. La epidemiología está diciendo que esos test no son específicos. Bueno, y el tercer punto, y para terminar, refutaron de que sí había modelos animales. Y pusieron una bibliografía de que había modelo animal de ratón y modelo animal en macacos, o en monos, en primates no humanos. A ver, el ratón no se enferma de neumonía. El ratón tampoco tiene el receptor
ACE2 en sus pulmones y por lo tanto el ratón no desarrolla una enfermedad como el ser humano, por lo tanto el modelo no es válido. Usted necesita un modelo animal que sea lo más parecido al ser humano. Ahora, si al ratón lo inocula y le pone la vacunita o le pone el antígeno, el ratón hace anticuerpos. Pero cuando usted lo quiere reinfectar, para saber si esa vacuna lo protege, como el ratón no se enferma de neumonía, el modelo no sirve. El modelo me dice que hace anticuerpos. Muy bien, pero ¿esos anticuerpos protegen o hacen una enfermedad peor? No lo sé porque el ratón no se infecta. Por eso ahora, recién ahora, están disponiendo de un ratón transgénico en donde le han hecho expresar al ratón el receptor ACE2 en los pulmones para asemejarse o para aproximarse al modelo humano. Pero eso es reciente. Y están viendo que así todo, en el ratón transgénico, que expresa el receptor humano en el pulmón, el cuadro es leve. No es un cuadro de neumonía bilateral con coagulopatía tan grave como el que se ve en los seres humanos. Así que ni siquiera expresando en un ratón transgénico el modelo animal es bueno. Pero el mejor modelo animal, que era el hurón, que es el que realmente desarrolla una enfermedad grave como en el ser humano hace una neumonía, lo que pasó con los hurones fue que los hurones se inocularon con la vacuna, desarrollaron anticuerpos, estuvo todo muy bien, estaban muy contentos porque los hurones tenían una cantidad de anticuerpos bárbara, pero cuando tuvieron contacto con el virus salvaje, los hurones hicieron una enfermedad mucho peor. Es decir, presentaron lo que decíamos, esa respuesta inmunitaria paradójica de, en lugar de proteger contra el virus, le hace una enfermedad peor y lo mata. Y eso es lo que nosotros reclamamos, que al no haber un modelo animal en donde probar previamente la vacuna, si la vacuna va a ser efectiva, o nos va a matar, o nos va a producir una enfermedad peor, y se está pasando derecho a los seres humanos, ahí preocupa. En los monos, también dijeron de los monos tampoco desarrollan una enfermedad tan grave como el ser humano. Apenas desarrollan un resfrío, tienen un infiltrado pulmonar, porque los sacrificaron también y tienen un infiltrado pulmonar, pero nunca tiene la gravedad de la enfermedad del humano. Entonces, los modelos animales son incompletos. Nadie puede dar por buena la fase preclínica en animales con modelos incompletos en donde no sabemos si esa inmunización va a proteger o va a matar. Con esta fase incompleta, directamente pasaron a las fases en humanos. Entonces, la Sociedad Argentina de Inmunología o desconoce o es cómplice, porque realmente lo que va a pasar en humanos no se sabe, y eso es grave. Por eso creo que es importantísimo que estos inmunólogos den su matrícula, su nombre, y se hagan cargo, porque si ellos ponen las manos en el fuego de que los ensayos en seres humanos con estos antecedentes en los modelos animales puede salir bien, bueno, a ver, son científicos pagados por la gente, ¿no? Porque los sueldos de los científicos los pagamos con nuestros impuestos. Entonces también ellos se deben a su pueblo. Y si están tan seguros de que esto va a salir bien, bueno, que lo digan públicamente con nombre y apellido, firmado, con matrícula, para que por lo menos la población, el día que pase algo, si es que llega a pasar y ojalá que no, tengan a quien reclamar. Porque por otro lado, las empresas que producen las vacunas están pidiendo a los gobiernos inmunidad legal. Y en todo el mundo para no hacerse responsable por los daños. Entonces, si la empresa está tan segura de que los experimentos en seres humanos van a salir bien, ¿para qué piden inmunidad legal? Sí, claro. Aquí hay algo que ellos tienen que dar una respuesta. Aunque nos censuren, aunque nos pongan el de incorrecto, tienen que dar una respuesta. Y creo que es súper importante no quedarse solamente con las cosas que
de mala manera, porque como acabo de explicar, los 3 puntos estuvieron mal refutados, incompletamente, irresponsablemente mal refutados, sino hay que poner el énfasis en lo que no refutaron. Porque yo también dije que las vacunas, por ser vacunas de ácido nucleico, de ser vacunas de ARN o por ser vacunas con adenovirus, pueden causar enfermedades autoinmunes, pueden causar cáncer y también podrían llegar a provocar problemas de esterilidad. Eso no lo refutaron. Entonces, se tapa o se distrae la atención con esos puntos, pero tampoco se refuta o se dice que esto no puede ser así. Y de hecho, sí puede ser así. Porque como están planteados los modelos de vacuna, pueden provocar autoinmunidad, pueden provocar cáncer y pueden provocar problemas de infertilidad. Y tenemos como explicar estos, o sea, nadie puede decir que esto no vaya a pasar. Esto puede ser. Y esto se va a ver en los tiempos tan breves en los cuales están probando, están haciendo los ensayos. El primer ensayo de fase 1 o 2 duró 28 días después de la vacunación. En 28 días y dando paracetamol profiláctico antes de vacunar, como para bajar cualquier efecto que pueda presentarse, en 28 días no se puede seguir la seguridad de una vacuna. Necesitamos saber la seguridad de la vacuna de aquí a 2, 3, 4 años para saber qué pasa con la fertilidad, qué pasa con el cáncer, qué pasa con la autoinmunidad. Sí, claro. Doctora, ¿a usted qué opinión tiene al respecto de la respuesta, es internacional, pero en su país, en Chile, en todos lados, la respuesta por parte de la prensa, la forma como la prensa ha reaccionado, ha abordado, ha tratado este tema de la epidemia, pandemia del COVID? Yo se lo digo porque es un fenómeno que con Jorge lo hemos conversado todos los lunes, hace 5 meses atrás, que ya no tiene que ver solamente con los más media, con los grandes medios, los medios más oficiales, más robustos, sino que también ha penetrado este tratamiento tan homogéneo en los medios más pequeños. Porque lo que estamos hablando de algo ciertamente de máxima gravedad, es algo que tiene que ver con la salud de millones de personas en el planeta. Y los antecedentes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En fenómenos, si nos echamos para atrás, un fenómeno, pongamos el tema del calentamiento global. Está la comunidad científica eventualmente versus los fake news. Y esos fake news muchas veces provenían de youtubers o de gente no con el sostén, con la formación académica suficiente. Pero voces como la de usted, que, a ver, si usted no es una voz autorizada, ¿a quién? No le estoy queriendo decir que usted necesariamente se las sabe todas, pero obviamente es lo que se entiende por una voz autorizada que tiene los doctorados, los estudios, toda una vida especializada en ese campo, en ese ámbito específico. Y así como usted, en Argentina mismo, hay un grupo de los epidemiólogos metadisciplinarios que son 10, 20, 30, 40. Hemos hablado con el doctor Llaves, hemos hablado con el doctor Borini, en fin, todos con una hoja curricular fantástica. Pero pese a esos antecedentes que ponen insignes y reconocidos científicos como usted, pese a ello, los medios, la prensa, antepone el discurso oficial, en forma, a mi modo de ver, mañosa y antojada. ¿Qué le parece a usted la forma de reaccionar? ¿Y cómo se explica la forma como ha reaccionado la prensa a nivel mundial? Y yo creo que la prensa comparte financiación con las mismas empresas que tienen intereses en producir los medicamentos, las vacunas o las terapias. Yo creo que hay conflictos de intereses y entonces cuando aparece una voz así que puede poner en duda el relato o que pide pruebas o que pide seguridades, como nosotros los epidemiólogos argentinos que pedíamos más epidemiología y que pedíamos un poco más de racionalidad a la hora de hacer esta cuarentena de sanos.
Es una locura cuarentenar a personas sanas, nunca en la historia de la humanidad. Siempre se cuarentenó a las personas enfermas y a los contactos. Esto es una aberración que no se ha querido discutir ni en los medios porque no nos han dejado. Las medidas sanitarias en general, los test, bueno, todo lo que estábamos hablando, y ahora la imposición de la vacuna, y encima, desde el gobierno, por ejemplo, por lo menos el gobierno argentino, que vengan todas las empresas a probar, que vengan los chinos, que vengan las de Reino Unido, que vengan las de Estados Unidos, y ese es el único relato que ponen los medios oficiales, pero desoyendo la realidad, porque estamos viendo más del 98% de recuperación. Entonces, si tenemos una patología con una letalidad tan baja y con tanta cantidad de sobrevida natural sin vacuna, entonces, ¿para qué seguir metiendo el miedo? ¿Para qué seguir alimentando la esperanza de que hasta que no llegue la vacuna no hay salida? Y la sociedad argentina de inmunología repitiendo lo mismo, que la única salida es la vacuna. Pero yo digo, ¿en qué burbuja viven? Porque con la recuperación que hay, con el éxito que hay en los tratamientos, por supuesto que todavía fallece gente y que todavía hay gente complicada y por supuesto que el virus todavía circula, pero si circula es por las medidas sanitarias de la cuarentena. Es decir, porque la gente no tomó contacto natural con los virus en el momento que tenía que hacer para hacer inmunidad, y en este momento estaríamos como está Uruguay, como está Suecia, que no hicieron cuarentenas y que ya el número de casos descendió y que ya tienen la población, digamos, con inmunidad natural, por lo tanto ya no hay circulación viral. Pero en cambio aquí, en donde la cuarentena se ha prolongado tanto tiempo, pues todo eso va prolongando también, de alguna manera, la enfermedad, el número de contagios, que esto no se termine más, y de alguna manera sostener el relato de los medios de que la única salida es esperar la vacuna. Pero evidentemente esos medios que también nos censuran a las voces críticas, esos medios deben tener conflictos de intereses con, o bien, el gobierno, o con los asesores, o con las empresas que están implicadas y que de alguna manera están lucrando. No están mirando de manera objetiva, de manera sin intereses, la realidad que está pasando, la realidad económica, la realidad social, la realidad de la sobrevida de la enfermedad, la realidad de los tratamientos alternativos que hay y la realidad de los otros países que han salido con la inmunidad natural. Se acaba de publicar un trabajo muy bueno en Suecia en donde demuestran que todos los pacientes, tanto los que sufrieron una enfermedad grave, como los que sufrieron una enfermedad leve, como los contactos, que estuvieron en contacto con los enfermos, pero que se mantuvieron asintomáticos, todos tienen células T de memoria, es decir, tienen inmunidad celular contra el coronavirus. Y que además no se reinfectan, es decir, esa inmunidad les da la capacidad de estar inmunes al virus y de no sufrir una reinfección. Este dato es importantísimo, independientemente de que puedan tener anticuerpos o no tener anticuerpos, porque han visto que los que sufrieron una enfermedad grave o moderada tienen anticuerpos y tienen células T, pero los que sufrieron una enfermedad o que estuvieron en contacto, no vamos a decir enfermedad, que estuvieron en contacto con enfermos, pero que se mantuvieron asintomáticos, quizás no tienen anticuerpos, pero tienen células. O sea, todos los que tuvieron algún contacto con el virus, hayan enfermado o no hayan enfermado, todos tienen inmunidad natural y no se reinfectan. ¿Esto qué quiere decir? Que la inmunología funcionó, que nos estaban tratando como inmunosuprimidos, que
no íbamos a ser capaces de hacer frente de manera natural, y sin embargo vemos que sí, y se acaba de publicar ese trabajo en Suecia. Entonces, ¿dónde hay rebrotes? Donde la gente no tuvo contacto con el virus natural. Mientras la gente no vaya tomando contacto y el virus circule, van a haber rebrotes. Entonces, pues, ¿qué esperamos para programar una salida de la cuarentena ordenada, bien armada, programada de manera estratégica, cuidando a las personas muy susceptibles, a todas aquellas personas que tienen una enfermedad pulmonar de base, EPOC, fibrosis, cáncer, aquellas personas con diabetes, con obesidad, que son más susceptibles de hacer una forma grave, poner toda la vigilancia respiratoria sobre ellos, hacer la cuarentena de ellos y que el resto de la gente sana salga, tome contacto y a partir de eso. Entonces así se va a terminar todo, pero evidentemente están de alguna manera con conflictos de intereses para que eso no suceda y para que continuar una cuarentena, que en el caso de Argentina es hasta 2021, en el caso de Argentina es hasta marzo de 2021. Increíble. Yo digo, ¿cómo podían saber que la enfermedad no se iba a limitar, que la gente no iba a hacer inmunidad de rebaño, que sí o sí había que esperar la vacuna? Eso es un relato que vino impuesto desde el comienzo del brote y que a pesar de las evidencias internacionales en distintos países, no han querido flexibilizar ese relato, aunque la evidencia le salta al cuello y le salta a la cara, porque a las pruebas nos remitimos, ¿no? Un montón de países ya superaron y sin vacuna. Bueno, Pablo, los medios Alejandro, de alguna manera están cooptados. Sí, es que, claro, justamente el caso sueco, de Suecia, bueno, Alberto Fernández dijo cuando fue Jorge en abril, cuando dijo es la pesadilla de los argentinos, ya, y se ofuscó aparentemente. Entonces, bueno, pero ahora Suecia, a la luz de los antecedentes, porque claro, cuando en abril estábamos todos demasiado encima del bosque o de los árboles, no logramos ver el bosque, pero ya han pasado 2, 3 meses desde que al menos el brote en Europa ya bajó, casi es parte del pasado, entonces es el momento del balance, y ese balance no se ha hecho. Claro. Porque yo escuché, por ejemplo, y por eso ojalá pinchara Alejandro el enlace que acabo de compartir, porque tiene que ver con los niños, que dice en rigor en un diario español, que dice que los niños asintomáticos, están cargándole la mano a los niños, tienen más carga de virus que los adultos. A mí me resulta cosa bastante como desquiciada, y ese es un medio menor de España, no estamos hablando del país, la vanguardia, por eso le digo, esto es algo como que va por todos los lados, como que, a ver, sin querer ser conspiranoico, como que no solamente los medios grandes, sino que también los chicos que son más alternativos, también tenemos que golpear por esos lados. Entonces, la lectura que se hace de los países escandinavos, la misma primer ministra de Noruega, pero esto hace rato, esto ya para mí, para Jorge, va a ser cuento viejo, que ella misma reconoció, dijo, porque era Alberto Fernández mismo lo puso en esos términos, que era como Suecia versus Noruega. Cuando dijo, bueno, pero Noruega cerró frontera, ordenó confinamiento y las cifras son mucho mejores que en Suecia. Pero ahora, la misma primer ministra de Noruega declaró que ella reaccionó malamente, lo hizo por miedo y que, por ejemplo, uno de los máximos errores fue haber prohibido que los niños siguieran yendo presencial al colegio. Yo lo digo este tema porque es un tema que en Chile y en todas partes se habla de volver al contacto humano. Eso a mí me descompone un poco porque poco menos que de ahora en adelante el contacto humano y de los niños va a tener que ser algo absolutamente especial, enmascarillado, los niños no van a poder jugar unos con otros, entonces eso para mí casi pueden marcar a toda una generación, grosso modo, los niños, bebés pequeños que no entienden por qué no puedo hacer vida normal como lo hacía con mis amiguitos hasta hace un tiempo atrás. Entonces, ¿qué le parece, por ejemplo, esa información, doctora? Si usted pudiera comentar al respecto.
¿Tiene algún sustento eso que dice ese diario español? Lo que sí le puedo decir, que los niños siempre tienen mocos, viven con los mocos, viven con catarros, es una cosa normal. Entonces, que tengan carga viral, no lo sé cómo la miden, pero independientemente de eso, no se ha podido encontrar un solo niño en todo el mundo que se haya podido demostrar que contagió a un adulto. Entonces, evidentemente, si ellos tienen virus en sus vías respiratorias, su sistema inmune está dando la batalla, está dando la pelea y claro. Evidentemente no contagian, porque no se ha podido demostrar un solo contagio a partir de niños en todo el mundo. Entonces, acá vuelve la pregunta del principio, no se cumple el postulado de Koch. ¿Se aísla el mismo virus en sanos y en enfermos? Acá hay algo que no cierra, porque entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Estas preguntas van a tener que ser resueltas, pero a mí me parece que no estamos hablando del mismo gente y que estamos hablando de gente que a los niños y a las personas sanas pasan asintomáticas y no les produce absolutamente nada, y a personas que tienen una susceptibilidad previa, que puede ser por la sensibilización por la vacuna, les produjo una enfermedad mucho peor, como se vio con los modelos animales. Todo eso tendremos que seguir investigando y tendremos que dilucidar. Por supuesto. Perfecto. ¿Paulo? Sí, Jorge, adelante. Sí, no, bueno, preguntarle, a ver, yo escuché atentamente a la doctora lo que Pablo preguntaba, la exposición de la vacuna, lo están preguntando mucho en el streaming, doctora Bruno, según su experiencia, por lo que usted ha investigado, ¿usted recomendaría, para ser enfático, usted recomendaría esta vacuna que provoca, supuestamente provocaría la inmunidad para el SARS-CoV-2? Realmente, viendo la película completa, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, viendo cómo se comportó el virus a lo largo del planeta, viendo la sobrevida, viendo los cuadros clínicos, ¿no? Cómo han ido evolucionando. En la mayoría de las personas, creo que estas vacunas transgénicas, tanto las de vectores, de ADN, como las de ARN, como las de virus enteros también, que es la de la China, todas estas que son inyectadas, son vacunas que yo las miro con mucha reserva y yo no las recomendaría. Porque el daño que pueden hacer al acelerarse tanto las etapas y al querer sacar la vacuna en tan pocos meses, en unos tiempos tan cortos que no se pueden medir efectos a largo plazo, yo creo que merece más la pena el riesgo de sufrir la infección natural por el coronavirus y desarrollar una enfermedad leve, moderada. Preferiría eso, sabiendo que ya también incluso hay una cura, como la que estamos viendo, que hay distintos tratamientos que están funcionando con éxito. Correría el riesgo de la infección natural por el coronavirus y no correría el riesgo por la vacuna. Por Perfecto. Ninguna de estas. Esa es una opinión personal. No quiere decir que lo estoy recomendando ni que le estoy diciendo a la gente no se vacune. Pero también le digo que hay mucha gente que tiene miedo, porque el relato oficial se ha instalado y la gente tiene miedo y la gente piensa y cree que es verdad que hasta que no venga una vacuna no podrá salir. Algo que no es real, porque cuando llegue la vacuna hay que ver si funciona, si protege, si hace una enfermedad peor o si no hace nada. O sea, hay varios escenarios posibles cuando la vacuna esté. Es decir, que hay un tiempo largo también de película que todavía no terminó, todavía tenemos que terminar de ver.
Pero a toda esa gente que espera una vacuna para poder salir de su casa o para poder perder el miedo al virus, yo digo que yo no soy antivacunas. Soy en realidad crítica de estas vacunas que tienen un riesgo asociado a largo plazo que es alto y que nadie puede garantizar de que no hagan daño. El que diga que una vacuna no le va a hacer daño, una vacuna de este tipo no le va a hacer daño, sencillamente falta a la verdad. Pero a esa gente que tiene miedo y que espera una vacuna, porque tiene susceptibilidades, porque tiene riesgo de enfermedades crónicas de base y que puede llegar a una terapia intensiva, a esa gente le digo que hay un proyecto en marcha en Argentina que dirige el doctor Hugo Luján, que es un investigador del CONICET y de la Universidad Católica de Córdoba, que ellos están desarrollando una vacuna con partículas virales inactivas para dar por vía oral, para dar en las mucosas, para hacer una inmunidad de las mucosas. ¿Esto qué es? Esto es un mecanismo similar al del virus natural. Entonces, los riesgos son mucho menores que todas estas vacunas transgénicas que se puedan llegar a inyectar o de virus enteros de una cepa producida en China con una cepa asiática de algo que no sé si me va a proteger contra la cepa que circula aquí, o sea que también tengo mis reservas con las de virus que están produciendo en China, pero la vacuna de aquí, oral, que se da por las mucosas, todavía la aceptaría porque tiene muchísimos menos riesgos de hacer algo grave a largo plazo y porque al ser imitando el mecanismo natural y al ser por vía oral, al entrar por la boca, todas las vías naturales del cuerpo de frenar sustancias tóxicas o sustancias patógenas se está respetando. Las mismas barreras naturales del sistema digestivo, del estómago, de la boca, de la saliva, del intestino. Entonces, si viene algo que no es bueno, mi propio cuerpo va a saber pararlo. En cambio, no así las que van inyectadas. Inyectar, ya sea cosas transgénicas, material sintético o virus, van por la puerta de atrás del sistema inmune y no siguen el mecanismo natural. Entonces, si alguien espera una vacuna, yo le pondría mi esperanza a esta vacuna producida en Argentina por científicos argentinos que no se van a esconder detrás de inmunidades legales, que sabemos quiénes son, que sabemos que son argentinos, que nosotros con nuestros impuestos estamos financiando y que vemos con preocupación que estamos poniendo 300 millones de dólares a las multinacionales y estamos dejando abandonados a científicos locales. Entonces, hay alternativas. Esa vacuna es una esperanza, esa vacuna oral, más los tratamientos de ibuprofeno, del doctor Beltramo y otros ensayos clínicos que también van a llegar al final, como son con dióxido de cloro, que ya hay en varios países. Es decir, tenemos que terminar de ver la película. Esa es mi opinión y esa es mi visión. Además de eso, ninguna de las muertes va a ser en vano. Hemos aprendido, esa gente que lamentablemente se fue ya descansa y todos los que quedamos vamos a hacer que todas esas muertes no hayan sido en vano y que sirvan para continuar y que la humanidad sea un poquito mejor. Doctora, además, la verdad, sí, adelante, perdón, doctora, adelante. Además, que la película no va a terminar como el relato oficial y los medios hegemónicos quieren que termine la película con todos encerrados en prisión domiciliaria hasta que vengan estas vacunas de estos grandes laboratorios. La película no va a terminar así. ¿Por qué? Porque la gente pide el debate, pide seriedad, pide que las fases clínicas se terminen y se cumplan, que no se comience con una fase sin haber terminado las anteriores, sino que toda esa rigurosidad científica que caracterizaba antaño la producción de vacunas
se cumpla, porque nosotros vemos que ya no hay emergencia sanitaria, que ya no es el escenario que plantearon en diciembre cuando se inició el brote, que ya la película cambió y que además el final a esa película se la tenemos que dar nosotros. Y en ese sentido, Jorge, Pablo, Alejandro, les quiero agradecer los espacios, les quiero agradecer el esfuerzo que hacen, les quiero agradecer a todos esos soldados de las redes que están permanentemente vigilando, protegiendo los videos, subiendo y resubiendo cada vez que alguien censura, que están, digamos, como paladines de la independencia en la comunicación, que están realmente siendo campeones de la libertad de expresión, campeones de la libertad, campeones de la verdad, que son anónimos, que dejan un montón de mensajes en los programas, en los videos, debajo. Sus palabras de agradecimiento me llegan, aunque a veces no alcanzo a leer todo, pero me llega. Sé que están de toda Latinoamérica, de todos los países, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Ecuador, de Perú. Los leo, y también de España. O sea, todos los hispanohablantes están haciendo esa lucha titánica contra el relato oficial que quieren imponer, y estamos entre todos. Yo desde mi humilde trinchera, ustedes desde los medios y todos los que están en las redes sociales y los youtubers y en todas las redes alternativas, subiendo, guardando, descargando, y todos los que están poniendo me gusta o poniendo un comentario, entre todos estamos cambiando el final de la película. Así que a todos ellos, mi agradecimiento y mi amor eterno. Doctora, la verdad que nos enorgullece demasiado sus palabras. Primero que nada, los respetos son para usted. La considero yo en lo personal, y creo que interpretar a Pablo y Alejandro, una mujer y científica muy valiente. Y eso es, de hecho, acá en las redes sociales se están llenando de elogios, digamos, a la doctora Bruno, y agradeciendo a usted, doctora, y a todos sus colegas. De hecho, agradecer públicamente también que el hecho de haber llegado la doctora Roxana Bruno fue, bueno, primero que nada, por llegar al contacto de los médicos metadisciplinarios, epidemiólogos metadisciplinarios de Argentina. Son ellos los que en definitiva han brindado este soporte científico para poder en cierta medida retroalimentarnos, para poder, digamos, efectuar lo que usted dice, la resistencia desde, digamos, en cierta medida otorgando estos espacios para que la ciudadanía en cierta medida vaya tomando sus decisiones, pero con bases, digamos, sólidas, en el sentido de que exista la discrepancia. Nosotros lo que promovemos es esa mínima capacidad que el ser humano perdió, que en definitiva era lo que era el cuestionamiento, en definitiva, doctora. La gente hoy en día no cuestiona, pero sin embargo la gente está despertando, y gracias a usted, doctora, por su mensaje. Permítame volver un poco al tema, doctora. La verdad que me emocioné bastante con sus palabras, y bueno, permítame volver a lo que estábamos conversando, específicamente el tema de la vacuna. Efectivamente, como usted decía, estimada doctora Bruno, el relato a nivel mundial está siendo el mismo en todos los países. Chile y Argentina están sufriendo una de las cuarentenas más extensas en la historia. Sin embargo, doctora, para que este relato lo puedan instalar bien, o lo puedan, para que la ciudadanía en el fondo lo asuma como propio, están instaurando este tema de la vacuna. Ya se está hablando de rebrotes en Europa. Los medios de comunicación ya están bombardeando, y el relato ya está llegando a Sudamérica de que se viene un rebrote. ¿Cuál es su mirada frente a este tema, doctora? No tiene nada más que otro objetivo de instaurar la vacuna, ¿no es así? Puede haber, Jorge, algún rebrote, porque como dije antes, la gente no tomó contacto con el virus de manera natural y por lo tanto no hizo inmunidad. Y por lo tanto, si el virus sigue circulando por la estación del año, que es normal que lo haga, puede haber gente que haga un cuadro respiratorio mayor o menor.
Pero eso no quiere decir que nos acecha una nueva pandemia, ni que van a haber 450 millones de muertos, ni que esto no tiene salida hasta que venga la vacuna. Eso no es así. Desde luego, la gente sana, la gente inmunocompetente, puede hacer frente a este y a cualquier otro virus. Eso desde ya. Entonces, creo que lo que no hay que tener es miedo, creo que lo que hay que tener es cuidado, creo que la gente ya sabe cómo cuidarse, que no necesita que los gobiernos nos cuiden. Aquí en una provincia en Argentina, en San Juan, también por algunos supuestos casos positivos, han metido a la gente en sus casas y les han precintado la puerta con un precinto con la fecha hasta la que no pueden salir. Eso es arresto domiciliario. Eso es muy grave. ¿Eso es cuidar? ¿Eso es cuidar? Entonces yo digo, si está arrestado en su casa porque está en cuarentena, porque le dio un test positivo, si desarrolla la enfermedad y tiene dificultad respiratoria, no puede salir porque le han precintado la puerta. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que se muera solo dentro de su casa? Eso es cuidar. A ver, ya esto no se puede aceptar como que esto es que nos están cuidando. Yo creo que aquí cada ciudadano tiene que tomar el toro por las astas, tiene que asumir que la salud es una cuestión propia y que cómo cuidarse y a quién cuidar es una cuestión que cada uno tiene que asumir. Porque desde luego, si fuera por ellos, vamos a seguir hasta que venga la vacuna obligatoria y de hecho la quieren instalar para poder viajar, para poder cruzar fronteras, para sacar un documento o una licencia de conducir, lo cual es aberrante porque si yo soy inmunocompetente y está demostrado que sobrevivo a la enfermedad y que hago mi propia inmunidad y que yo no tengo necesidad de vacunarme porque ya hice mi propia inmunidad y esa inmunidad me va a durar mucho tiempo. Entonces, lo de los rebrotes, puede ser que haya algún rebrote porque la gente no tomó contacto con el virus en el momento que lo tenía que hacer y por lo tanto no tiene anticuerpos, entonces cuando sale a la calle el virus lo va a encontrar. Ahora hay que tener claro a quién le va a producir una enfermedad más grave, si hay una susceptibilidad o si el encierro nos ha deteriorado tanto la salud que ahora estemos en inferioridad de condiciones para hacer frente. Eso también es importante. Pero sabiendo que países que no hicieron cuarentena no tienen rebrotes. O sea, los rebrotes van a venir en aquellos países que hicieron cuarentena. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que aplicar toda la inteligencia que tenemos para cuidarnos solos. Yo soy susceptible, yo tengo una enfermedad de base, yo tengo una persona mayor o tengo una persona enferma con cáncer o con algún... A esa persona la voy a cuidar. Con esa persona, ¿cómo la voy a cuidar? Voy a mantener la distancia. Si yo tengo síntomas, si yo me siento resfriado, con tos, con fiebre, con dolor de garganta, me voy a mantener lejos. No le voy a ir a toser cerca, obviamente, porque no sé si lo puedo estar contagiando. Pero a la persona susceptible. Pero sabiendo que las personas jóvenes, sanas y los niños, no va a haber ningún problema. Con esa información podemos tomar cartas en el asunto y empezar nosotros a tomar el timón de nuestras vidas y de nuestra economía y de nuestra salud. Está claro, doctora, que cuando se confina a los sanos, ya normalmente la medicina siempre confina a la gente enferma, pero cuando se confina a los sanos tiene otro nombre. Eso tiene otro nombre. Estimado Pablo. Sí, es que, claro, y es que yo el comentario más o menos, yo creo que mi modo de ver este fenómeno, o sea, yo creo que este fenómeno mundial nos está necesariamente empujando hacia ciertos derroteros. Creo, mi forma de ver, porque yo escucho a la doctora atentamente y ella indirectamente plantea una dicotomía, como un choque dialéctico, ideológico, que es, por ejemplo, los vacunas versus los antivacunas. Entonces, la gente que es pro vacuna se queja de los antivacunas que ponen en riesgo, al no vacunarse, al resto de la población.
Bueno, yo no sé si en la conversación anterior que sostuvimos, doctora, más o menos expuse de una u otra manera mi forma de pensar, de ver este asunto, este fenómeno. A mi modo de ver, la tecnología de la vacuna está sobredimensionada en el planeta. Y ahora, con este apretón del COVID, como que esto se agudizó, se vio muy descarnadamente. Lo hemos estado escuchando toda esta noche. Yo creo que en un porcentaje muy mayoritario, desgraciadamente, la población está con ese criterio de esperemos la vacuna, la doctora lo dijo, para salir, para eventualmente plantearnos, autoautorizarnos volver a una vida lo más parecida a lo que era antes de este COVID. La gente cree demasiado a ciegas, tiene demasiado enquistado en su ADN, en su neurona, de que la vacuna protege de enfermedades. Hace unas 2 semanas atrás, doctora, estuvimos con el doctor Eduardo Llaves, que es un médico, yo creo que usted lo conoce, ¿no? Él es un Sí. médico pediatra, de una formación absolutamente alópata, ortodoxa, académica, y yo le hice la siguiente pregunta, le dije, doctor Llaves, entonces el principio detrás de la tecnología de la vacuna, esto de, grosso modo, inocular un germen atenuado, no tiene sustento, le dije. Se lo puse así en signo de interrogación. Y él me dijo que, según la literatura científica, él obviamente ha estudiado muchísimo más que yo, me dijo que no, que las curvas de descenso de las grandes epidemias a nivel mundial ya venían a la baja antes de las campañas masivas de vacunación. Entonces, no sé qué comentario le merecen mis palabras, doctora. ¿Es realmente pertinente o a mi modo de ver urgente llevar el debate científico, por así decirlo, hacia esos derroteros? ¿Qué le parece a usted? Darle una vuelta de tuerca a lo que hay detrás de la vacunación, como concepto, como tecnología médica. Creo que ya el debate tiene que ser planteado en tanto y en cuanto en Argentina tenemos una ley de vacunación obligatoria. No sé si cómo es en Chile, si en Chile tienen la vacunación optativa y decide quién se vacuna y quién no. A medias, Aquí porque es, condicionan una serie de cosas que no se vacunan. Es a medias, le digo, que es pseudo obligatoria. ajá, porque O cuasi. aquí es obligatoria, el calendario es tremendo, la cantidad de vacunas que hay es tremendo, pero aquí nos encontramos que con algo que es de lógica y es de sentido común, y es que una vacuna no puede ser obligatoria para todos, porque no todas las personas somos iguales. Cada uno tiene su propio sistema inmune, su propia dotación genética y reacciona de manera diferente hacia los mismos agravios o insultos por parte de los patógenos. Y de la misma manera a los antígenos. Bueno, hay personas que hacen una enfermedad autoinmune, como es, por ejemplo, la celiaquía, y hay personas que no. Y es el mismo antígeno, ese gluten, está en el trigo, lo comen todos y sin embargo no todos hacen una enfermedad autoinmune, una reacción mala. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema inmunitario es diferente para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la respuesta hacia esos antígenos también es distinta y está condicionada por cada propia dotación genética. Entonces, ¿qué pasa? Se ha visto que hay personas que reaccionan mal a la vacunación y hay personas que reaccionan bien y que no les hace absolutamente nada. Hay niños que hacen una encefalitis, hay niños que hacen una muerte súbita después de una vacunación para la hepatitis B, cuando están recién nacidos. Bueno, hay cosas que no se pueden explicar postvacunal. Hay niñas que después de haber recibido la vacuna del virus del papiloma también han desarrollado patologías y hay otras que no. Bueno, hay personas, niñas, que después de varios años de recibir la vacuna del papiloma han desarrollado cáncer.
En Japón han retirado la vacuna del papiloma porque han visto que tenían una alta incidencia de esterilidad en las niñas, en las chicas que habían sido vacunadas, pero que la incidencia del cáncer de útero no había cambiado con los años de vacunación. Entonces, si la incidencia del cáncer no había cambiado con todos los años que se llevaba vacunada, pero sí había aumentado el número de niñas estériles o de personas de mujeres con cáncer, entonces, ¿para qué? La retiraron. Entonces, cada vacuna tiene su historia y cada persona tiene su historia. No puede ser todo igual para todos como si fuéramos ganado. Somos seres humanos, somos distintos y en ese sentido sí merece un debate cada vacuna, sus componentes, los riesgos y los beneficios, la predisposición que tienen cada población a sufrir una enfermedad, porque en áreas donde no hay saneamiento, donde no hay agua potable, donde no hay cloacas, y bueno, en esas poblaciones hay mayor susceptibilidad a sufrir enfermedades y bueno, quizás puede estar justificado, hay que evaluarlo, que reciban una vacuna y en otras poblaciones no. Es decir, cada vacuna es una historia, cada vacuna tiene unos componentes que también pueden ser tóxicos o pueden ser dañinos, y más la susceptibilidad personal, más las enfermedades o genéticas o condicionamiento previo de cada cuerpo. Entonces, lo primero es entender que no todo es bueno para todos. Lo que le viene bien a uno puede no venirle bien al otro. Y en ese sentido, nada puede ser ni obligatorio ni compulsivo. Tiene que haber un consentimiento informado en donde se vea cuáles son la posibilidad de efectos adversos que tenga esa vacunación y hay que ver si esa persona está en condiciones de recibir y de aceptar esa vacuna o puede sufrir un daño mayor. Entonces, en ese sentido, la obligatoriedad no puede seguir. Tiene que haber consentimiento informado y es el médico el que tiene que decir esta vacuna para este paciente, esta vacuna está desaconsejada o aconsejada. Y en ese sentido, poner una etiqueta de vacuna o de antivacuna no ayuda, solamente profundiza la grieta y en esa grieta es donde ganan los que lucran con la grieta. Correcto, no, sólida la doctora. Yo escuchaba sus palabras, doctora. Nosotros acá también entrevistamos al doctor genetista Luis Marcelo Martínez. Correcto. Y también argumentaba exactamente lo mismo, igual que el doctor Eduardo Llavés. Doctora, yo tengo por mi parte las últimas dos preguntas. La verdad que le estamos sacando el jugo hoy día desde acá de Chile. Sabemos que usted está muy requerida por los medios, así que de aquí a tener otra entrevista ya se va a estirar un poco, digamos, dentro de su agenda. Yo quisiera preguntarle, estimada doctora, solamente que nos explique cuál es la diferencia, que lo preguntan acá en el chat, preguntan cuál es la diferencia entre secuenciar un virus y aislarlo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Por favor. Bien, aislarlo es tenerlo físicamente en la mano a través de haberlo sacado del lavado bronquialveolar o haberlo sacado de las muestras respiratorias y haberlo pasado por un filtro, por decirlo, por un colador ultra pequeño, un filtro muy, muy, muy pequeñito que no deja pasar nada excepto las partículas virales. Entonces es como si queda todo lo de las muestras respiratorias arriba y abajo pasa filtrado la partícula viral. Esa partícula viral luego incluso la puedo centrifugar, puedo hacer unos pasos para concentrarla y tenerlas todas juntas y entonces ahí lo tengo aislado. Lo tengo al patógeno aislado en un tubito de ensayo. Ahora, secuenciarlo es sacar material genético de la muestra, poner unos reactivos que me permiten copiar a ver qué secuencia genética hay.
Copio con un software, miro qué secuencia genética hay, la ordeno, la copio, la pego y armo todo el genoma y digo, todos estos pedacitos que yo conseguí copiar con las secuencias corresponde a un genoma que es de un virus que puede ser coronavirus. Aunque sea el genoma completo o aunque sean solo unas partecitas, no lo tengo en la mano. De alguna manera lo he copiado en su secuencia genética, pero no lo tengo físicamente en la mano como partícula viral que yo pueda llevar al microscopio y lo vea y diga, sí, son coronavirus. ¿Se comprendió la diferencia? Se entiende perfectamente, lo estaban preguntando justamente, 3, 4 personas estaban preguntando cuál era la diferencia entre ambos. Agradecido, doctora, por su respuesta. Y finalmente la última, por parte mía, es solamente señalar si desde el ámbito científico se sostiene un virus por un cambio de periodo estacional, digamos. Si nosotros ahora acá estamos a puertas a un mes, menos de un mes de entrar ya a primavera, luego viene el verano. ¿Se sostiene este virus con un cambio estacional, doctora? En teoría no. En teoría, con el calor, este virus es lábil y además los coronavirus son estacionales del otoño, del invierno y del comienzo de la primavera. En teoría, ya tendría que desaparecer en la medida que todos tengamos anticuerpos mucho más rápido porque se para la transmisión. En la medida que nos encuentre desprotegidos, puede aún circular, pero en el verano deberían prácticamente no verse ningún caso o tendrían que bajar y volverían en la época del otoño otra vez. Entonces ahí nos tendría que encontrar con anticuerpos a todos, ¿no? Y esa es la importancia de que circular ahora entre las personas, que pasara de persona en persona y que todos hiciéramos una inmunidad, por lo menos las personas sanas. Eso sería lo deseable. Ahora, si se nos van los meses y seguimos encerrados y se nos va la oportunidad, el próximo otoño o el próximo invierno vamos a caer como moscas. O van a haber rebrotes, como está pasando en otros lugares de España, sobre todo. Pero creo que solamente en España hay rebrotes. Reino Unido prácticamente no tiene, creo. Y bueno. Sí, sí, efectivamente. Sí, ¿no? Y una lata, la verdad que con este confinamiento lo único que están provocando y con el uso de la mascarilla en el fondo es tener más enfermos a corto plazo, está más que claro. Sí. Doctora, yo por mi parte terminé las preguntas. Pablo, ¿te queda alguna pregunta, estimado Pablo? Sí, no, yo creo que ya nos estamos acercando a las 2 horas y la suerte que tenemos nosotros que estos programas quedan registrados, quedan grabados, porque la verdad es que esta noche la doctora dio como unas clases magistrales, pero de forma muy, muy didáctica, muy en simple, para que al momento, porque nosotros, usted sabrá, esto pasa en todas partes del mundo, la gente necesita respuestas de voces autorizadas. Está bien, nosotros le agradecemos muy sentidamente sus palabras, está bien, hacemos una labor de difusión, pero nosotros no somos las personas autorizadas. Nosotros, hasta antes de la llegada de ustedes del otro lado de la cordillera, todos estos profesionales que están haciendo esta verdadera cruzada, ¿no? Por la verdadera ciencia o por el, yo qué sé, pero que es muy encomiable. Hasta antes de eso, nosotros todos los días lunes con Jorge, bueno, en base a lo que podíamos leer de artículos en inglés, en italiano, en francés, lo difundíamos entre los auditores, pero siempre reclamábamos la presencia de la gente que ha dedicado su vida a la ciencia, que tiene una formación académica en la ciencia y que de alguna manera nos diera espalda, nos diera respaldo a que no era una invención de nosotros dos con Jorge, que sacábamos artículos de la prensa, un poco de unos medios un poco extraños. Entonces, le quiero agradecer, doctora, nos saludó usted a nosotros, en verdad, nosotros tenemos que agradecerle su tiempo, su disponibilidad, porque yo la he visto en varios videos en YouTube de Argentina, de Perú, de Uruguay, yo qué sé, y está siempre con una disponibilidad, con mucha buena disposición, y realmente
de verdad, tengo que felicitarla y agradecerle su tiempo y su disposición, su buena onda además. Así que, no, Jorge, yo la verdad quiero liberar a la doctora, ya es bien tarde, que vaya a descansar, y agradecerle nuevamente su tiempo y su buena onda y su profundidad en sus respuestas. Sí, dicho eso, antes de darle la palabra a la doctora para la despedida, para las palabras finales, bueno, agradecer primero que nada a Pablo Salinas. Excelente programa Despejando Clave del día de hoy, día lunes, como es de costumbre. Agradecer a Alejandro Correa también, que es la persona que nos permite salir al aire. Y agradecer especialmente, por supuesto, sin duda, a la doctora Roxana Bruno, quien además es bioquímica y tiene un doctorado en inmunología, una voz autorizada, y tiene además 2 postdoctorados, así que el nivel, ¿para qué decirlo? Una voz totalmente autorizada y que a nosotros nos deja arriba, digamos, nos deja con un señal un mensaje de esperanza, que eso es lo que requiere el pueblo chileno, porque acá, doctora, lo tenemos que decir, lo hemos dicho siempre, acá no hay voces disidentes, no hay cuestionamiento, ya lo habrán, esperemos que a partir de estos programas se vayan de a poco la ciencia médica chilena también sumando, y empiecen a haber voces disidentes y empiecen a unirse a este trabajo que está ya abarcando todo el cono sur y, por qué no decirlo, planetario. Doctora Bruno. Sí, Jorge, Pablo, Alejandro, que estuvo en los controles, muchas gracias por todo esta tertulia tan amena, tan agradable. Volver a agradecerles por la labor, por la persistencia, aunque no hayan tenido profesionales en Chile, ustedes están de alguna manera abriendo esa brecha para que en algún momento todo se abra a la búsqueda de la verdad y de las soluciones. Sigan buscando. Aquí en Argentina también salieron los Médicos por la Verdad de Argentina, junto con Médicos por la Verdad Latinoamérica. Muchos países hermanos latinoamericanos ya tienen equipos de Médicos por la Verdad también, y se están uniendo a Médicos por la Verdad Latinoamérica y a Médicos por la Verdad Internacional, de España, de Alemania. Entonces, también va a surgir Médicos por la Verdad Chile. Esto es cuestión de muy poco tiempo. También van a salir voces en Chile. La paciencia se la tienen que tener, porque el relato oficial y las presiones de las corporaciones para que de alguna manera no se desautorice a las autoridades sanitarias, está mal visto desautorizar a las autoridades sanitarias. Si lo dice la autoridad sanitaria, si lo dice la Organización Mundial de la Salud, eso es palabra, digamos, incuestionable. Bueno, ahora hemos aprendido que a veces es cuestionable, que a veces se equivocan y que a veces los pueblos tienen que tomar las cuestiones como algo propio, los médicos tienen que conducir a su pueblo, tienen que desobedecer o tienen que buscar alternativas, están amparados por el acuerdo de Helsinki, ellos pueden buscar alternativas para curar. Y bueno, les animo a buscar o a entrevistar a los Médicos por la Verdad Argentina. Ellos también pueden ayudar a sumar a grupos de Médicos por la Verdad de Chile. Ese es un buen desafío, empezar a entrevistar a ellos, que como médicos en primera línea de fuego tienen mucho para decir acerca de la pandemia, de la verdad de la pandemia y de las instrucciones de las autoridades. Así es que, nada, agradecer una vez más, agradecer a toda la audiencia, a todos los que siempre están cuidándonos en las redes y, bueno, a ustedes por la labor. Muchas gracias, un placer y siempre a las órdenes. Gracias, doctora Roxana Bruno. Nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro abrazo fraterno de acá de Chile a la distancia a usted y, por supuesto, a toda esa cantidad de médicos del equipo de epidemiólogos metadisciplinarios. Vamos a tomar contacto, sin duda, con lo que usted acaba de decir, con los Médicos por la Verdad también. Así que agradecer, doctora, nuevamente su gentileza y nos estamos viendo en otro programa de Despejando Clave. Muchas gracias, doctora Roxana Bruno. Gracias, Paulo. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias, doctora, Jorge. Todos, buenas noches. Gracias.